Buenas tardes, buenos días a todos de nuevo. Encantada de tenerlos por aquí. Como saben, soy Marina Sendón y bueno, hoy venimos con un webinar muy interesante sobre coagulación y sedimentación para una planta EDAR, que sería en España Estación Depuradora de Aguas, y en Latinoamérica PETAR, que es planta de tratamiento de aguas. Esta vez tenemos como ponente principal a Óscar Vázquez, que es Product Manager en España y lleva más de 23 años con nosotros. Por otra parte, en Latinoamérica tenemos representando a México a Octavio Rivera y su servidora, a quien pueden pedir información y lo que necesiten, que soy yo, Marina Sendo. Bueno, esto pasamos de rápido porque en el pasado ya lo vimos. Jumo es una empresa alemana que llevamos ya 75 años en el mercado y somos más de 2.400 empleados para darle servicio a todo el mundo. Seguimos. Dentro de nuestros productos tenemos sensores para amplia variedad de parámetros y, bueno, sensores de temperatura, análisis de líquidos, etcétera. Servicios y automatización. Ahora sí, para lo que vamos. Hoy hablaremos del proceso, bueno, no de todo el proceso de tratamiento de aguas, pero sí de la segunda etapa de coagulación y sedimentación. Pero para esto los voy a dejar con el especialista Óscar Vázquez, que les va a hablar de toda la gama de sensores que pueden ser utilizados para optimizar estos procesos. Óscar, este panel es todo tuyo. Ok, gracias Marina. Buenas tardes Europa, América. Bueno, la idea es en este webinar un poco ver, bueno, seguir viendo los instrumentos que Jumo fabrica y puede proporcionar para conseguir en los procesos, ¿vale? Como ya muchos de vosotros sabréis, porque realmente los especialistas en el tratamiento de agua son ustedes, el proceso que precede un poco a la clarificación del agua y tras las recogidas es el tratamiento de floculación y coagulación. Este tratamiento un poco lo que se basa en recoger el agua turbia. Ese agua turbia tiene pequeños fragmentos de restos, materias, que lo que hacen es que el agua esté turbia, como bien dice la palabra, ¿no? Entonces, mediante unos procesos, midiendo y optimizando la medición de pH, nivel, incluso turbidez, en este proceso lo que se trata es de todas esas partículas de suspensión, poder aglutinarlas para hacer que esos flóculos o coágulos más grandes en el siguiente paso puedan llegar a depositarse en la parte inferior de los depósitos. En este tratamiento digamos, de floculación y coagulación es muy útil pues tanto la medición de pH, nivel, caudal, cada uno de los usuarios tiene sus necesidades y en base a sus conocimientos pues utilizan más o menos una serie de parámetros. En los tanques de sedimentación que van posteriormente a la floculación, todos esos coágulos, grandes materias que se han formado anteriormente, son grandes tanques que, como su propio nombre indican, lo que hacen es que por densidad esas materias vayan depositándose en el fondo, ¿vale? Este proceso lo que hace es que el agua que va quedando, digamos, en la parte superior, pues esté mucho más clarificada que lo estaba anteriormente, ¿vale? Aquí vemos como parámetros principales el sensor de turbidez, la medición de pH y nivel en dichos tanques en los cuales se puede ir alternando diferentes tipos de sedimentos. Aquí tenemos un pequeño esquema en el cual, bueno, pues podemos ver diferentes sensores, tanto de nivel como de medición de pH, caudal y algún sensor de turbidez. Jumo es fabricante de todos ellos, al igual que comercializamos en los diferentes partes del mundo. No sé si hay alguna pregunta, de momento no hay ninguna. De En los momento tanques de... Óscar. Perdón. Bueno, no, Sí, dime. espera.
Espera, que creo que veo una pregunta. Me están preguntando sobre los electrodos. Mm, ¿Qué ventaja tiene un electrodo digital? Los electrodos de pH igual me indicas, ¿no? Me Sí, parece que que sí. sale aquí en la... Sí, Y antes de eso, vale, nada pues más invitarlos a todos a que pregunten, que nos encanta que estas cosas sean interactivas y que estamos deseosos de leerlos. vale. Sí, en esta imagen podemos ver un electrodo de pH estándar cuya salida da milivoltios en la parte superior, ¿vale? Ahí iríamos con un cable y la señal que generan son milivoltios. Esos tipos de milivoltios son señales muy débiles, como podéis entender y como conoceréis, lo cual hace extremadamente sensible ese trasvaso de milivoltios desde el electrodo hasta el sitio donde va a ser medido, tengamos el indicador, el regulador, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que con la señal digital, es decir, si nosotros usamos un electrodo de APH y un convertidor que puede ir en cabeza y transformamos esa señal analógica de milivoltios en digital, eliminamos muchas posibilidades de interferencias y posibles errores. Como cosa anecdótica, estos depósitos, como bien sabéis, son inmensos, pueden llegar a tener entre 20 y 30 metros de diámetro y en el pasado, allá por el año 2003, recuerdo perfectamente, estar subido encima, aquí en la parte del medio, encima de uno de estos depósitos intentando medir pH. Cuando el cliente me llamó comentándome que dicho electrodo se dejaba calibrar, pero una vez se sumergía en el agua, pues daba una lectura errónea. A través por teléfono, bueno, fui hablando con él, todo parecía perfecto, y todo parecía cosa de misteriosa, ¿vale? Cuando llegué a la planta, ellos me enseñaron que tenían el electrodo puesto en esta parte central y los reguladores estaban a un costado, digamos, en la parte inferior del depósito. Como podéis intuir, la distancia hasta el electrodo era bastante grande. En aquel caso, y el cliente, haciendo buen uso de su conocimiento, utilizó un convertidor que daba señal de entrada a milivoltios, salida a 420 miliamperios, ya que era mayor la longitud de 25 metros y con eso pensaba que podía tener una mayor fiabilidad. En este caso, el problema no fue realmente que hubiera un mal cableado, ¿vale? En este caso, el problema era que al lado tenían otro depósito y por increíble que pareciera, cuando yo introducía los dos electrodos de pH dentro del agua, las dos medidas se iban fuera de escala. Y esto era porque ambos electrodos tenían un punto en común y era una fuente de alimentación. Si en este caso hubiera puesto un sensor digital, nada de esto me hubiera pasado. Pero bueno, la tecnología avanza y bueno, pues este es un caso práctico en el cual interesa tener el convertidor digital, además el cual viene a ser como una herramienta plug and play hoy en día, ¿vale? Sin más, continuamos un poco. Comentaros que los parámetros que se pueden llegar a medir dentro de todo el tratamiento de agua hay parámetros físicos, químicos y biológicos. Yumo tiene electrodos para medir tanto parámetros físicos como químicos, ¿vale? Alguno de ellos aquí expuesto. Biológicos todavía no tenemos ningún equipo para tal menester. El siguiente que vamos a ver es un poco un resumen de toda la gama de productos de nivel, ¿vale? Como podéis ver en todos estos depósitos, podéis intuir que es necesario medir de una manera óptima el nivel en cada uno de las etapas y los depósitos. Para ello, Yumo posee una gama de productos de medición de nivel hidrostático. Es bastante extensa. En lo que va en referencia al tratamiento de aguas, pues básicamente la gente trata de solicitar el rango adaptado a la columna de agua que tiene que medir y lo único que sepáis que, bueno, dependiendo del tipo de depósito
donde queremos medir el nivel, pues se utiliza uno u otro sensor de nivel. Como cosa característica o particular de Yumo, tenemos un sensor cuya carcasa es de titanio que puede ser especificado o ampliamente utilizado en aguas salinas. Como continuación a este pequeño resumen y rápido de los sensores de nivel, básicamente un sensor de nivel hidrostático es un sensor de presión, ¿vale? En su membrana lo que hace es medir la presión que está sometido el agua que está en contacto con la membrana. No he enseñado, pero sí es cierto, como habréis visto, que los sensores de nivel hidrostático tienen un tubito que sale por la parte superior, que es muy importante para poder tomar de referencia la presión atmosférica, ¿vale? Los sensores de presión, cuya gama de productos también es Disculpa, Oscar, bastante tengo una amplia. pregunta. Tengo una pregunta. Nos dicen, eh, ¿qué medidas se toman? No, espera, un momento que se me ha ido. ¿Cómo se puede detectar y prevenir problemas en los sensores de nivel en una edad? Prevenir. A ver, es muy fácil que, como hemos visto, a ver si consigo. A ver, ir para atrás. Vale, yo creo que aquí. Vale, estos sensores lo que hacen es medir en la punta realmente, ¿vale? Entonces, sí suelo recomendar el tubing, que nosotros introducimos el sensor hasta el fondo del depósito, que es donde ha de medir, ¿vale? Para poder medir toda la columna de agua, suelo sugerir que se metan algún tipo de tubo, guía o similar que sea lo suficientemente grande para que no se acumule mucha porquería dentro y al final entierre el sensor, pero que sea lo suficientemente pequeño para que nada lo golpee, ¿vale? Porque si el tubo este que aparece, que vemos aquí, el tubo superior, se daña, se perderá la medida completamente y no mediremos nada correcto, ¿vale? Este tubo lo que tiene es una unión arriba del depósito en una especie de caja que lo que hace es tomar la presión atmosférica. Incluso en alguna presa, creo recordar que le ataron un plomo a la parte superior para que no se estuviera bailando ni moviendo a través de la presa, ¿vale? Hay otra Pues pregunta y es referente a la espuma. Si se genera espuma, ¿afecta el nivel hidrostático? todo depende del peso de la espuma. No tiene por qué, ¿vale? Porque en principio no tiene que ser muy pesada el volumen de espuma, pero sí que en tal caso, si sabemos que se va a acumular bastante espuma en la parte superior, sí que sería conveniente poseer algún tipo de detector de dicha espuma, ¿vale? Incluso hay un elemento nuevo que ha sacado Yumo, se llama el Yumo Celos, puede detectar el nivel donde cambia entre espuma y digamos, líquido. También se puede utilizar los tipos sensores de boya, que nos pueden determinar dónde está detectando ese cambio, ¿vale? Es un poco más complejo, pero todo depende de si la espuma pesa mucho o no. Perfecto, por ahora no hay más preguntas, te voy diciendo. Ok, gracias Marina. Bueno, estamos en el resumen un poco de transmisores de presión. También aquí la gama es muy completa, aplicaciones SATES, otro tipo de aplicaciones que no tienen nada que ver con el tratamiento de aguas. Sí que es cierto que el básico y más recurrente es el Midas C08 por lo económico y por lo versátil del mismo, ¿vale? También hay otro que por ser más antiguo, digamos, le tengo igual más cariño, que es el de Transp30, ¿vale? Ampliamente utilizado, muy robusto y vamos, todo terreno. Es algo más caro que el Midas, pero bueno, cumple con todas sus funcionalidades, ¿vale? El transmisor de presión, se puede usar si alguien en vez
tener que medir el nivel de la altura de agua del depósito, en vez de utilizar un hidrostático que va por dentro, necesita medir el nivel en algún tipo de tubería que está en la parte inferior del depósito, siempre y cuando este no llegue a taparse por sedimentos. Aquí les tenemos de todo tipo, con display, sin display, configurables. Esto, la elección del tipo de transmisor es como la elección de un coche, ¿no? Depende mucho del tipo de precisión, el tipo de comodidad, en cuanto a mantenimiento. Es un poco, depende de la necesidad del cliente, pues se pueden, o del usuario, se pueden llegar a utilizar unos u otros transmisores de presión. Incluso tenemos un transmisor de presión V-Trans-P que lo que hace es, bueno, en aquellos sitios donde no es posible cablear y necesitamos la medición de un nivel de un depósito, de lo que sea, podemos llegar a poner el transmisor wireless y a través de señales radios mandar la información y la altura del depósito. Como ampliación a esta medición de nivel, aquí están los diferentes tipos de sensores de toda la vida, de flotadores, que nos indican o nos pueden indicar dónde está el límite de un líquido y empieza la espuma, por ejemplo. Disculpa que te Vale. interrumpa, Oscar, pero bueno, quiero animar a todos que pregunten, porque bueno, ya que tenemos a Oscar que tiene muchísima experiencia, hay que aprovecharlo. Entonces yo los animo a preguntar todas sus dudas, que no siempre tiene tiempo Oscar. Bueno, muchas gracias, Marina. Eh, Seguimos un poco viendo el tipo de sensores que se suelen utilizar en el tratamiento de aguas, y hay uno que es muy importante, que es el sensor de turbidez. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque al final uno ve las aguas turbias que vienen de la lluvia, de diferentes procesos de una fábrica, y lo que se trata es de que salgan lo menos turbia posibles, además de otras magnitudes, ¿vale? Yumo tiene un sensor de turbidez, el cual, bueno, digamos que el parámetro de la turbidez se basa en emitir un rayo y medir cómo es rebotado ante los diferentes partículas que hay enfrente. ¿Qué duda cabe que si esas partículas son transparentes, la luz pasará a través y no rebotará nada? Y si esas partículas pues, son muy opacas, son muy turbias, lo que hará es que lo desviará y llegará a esa medida a un receptor que tiene el sensor de turbidez, ¿vale? Con lo cual, hay algo que me cuentan siempre: oye, Óscar, ¿qué pasa si se ensucia? Pues evidentemente, si se ensucia el sensor de turbidez, no verá nada, ¿no? Y verá una medición errónea. Por eso es viable el poder tener algún sistema de autolimpieza adaptado para de vez en cuando, bueno, pues darle un chorro al equipo y que estemos seguros de que esté midiendo bien, ¿vale? Este es el tipo de sensor de turbidez que tiene Yumo. Lo tenemos preparado o adaptado para poder meter en tubería, para meter en una T o incluso sumergido en aguas, ¿vale? Como veis, la parte de arriba es el emisor y la parte de abajo es el sensor. Como complemento al sensor de turbidez, Yumo tiene también sensores de oxígeno disuelto. Hay en muchas plantas que básicamente no se trata de tratar el agua para que luego, bueno, transformarla en agua potable. Simplemente siguen sus procesos de floculación, sedimentación, y cuando está lo suficientemente clara, la tiran al río o la devuelven al río, como por ejemplo puede pasar en las empresas papeleras o incluso en aquellas empresas que están haciendo túneles. Cuando uno hace un túnel de tierra, es evidente que sale agua, que está filtrada, pues ese agua no pueden dejar que salga otra vez al río, hay que tratarla, normalmente sale con unos pH altos, y lo que hay que hacer es bajarla de ese pH,
y como proceso final medir el oxígeno disuelto. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que sale con un oxígeno mínimo cuando la devolvemos al río, ¿vale? Porque de otro modo, pues en teoría nos cargaríamos unos cuantos peces en esa zona. Si no tienen oxígeno para respirar, pues malamente podrán seguir. Vale, el sensor de oxígeno lo que hace es medir parámetros químicos. Físicamente se parece mucho al de turbidez, tiene similar pinta, pero realmente no está midiendo, digamos, la forma en cual rebotan las señales de luminiscencia, sino que lo que hace es medir el brillo que ejercen las partículas, ¿vale? Las moléculas de oxígeno. Y en base a esa luminiscencia son capaces de detectar pues cuánto más o menos oxígeno en tanto por ciento hay en ese líquido. En cuanto a la calibración, sí que me gustaría comentaros que el de turbidez es un electrodo que se calibra dependiendo un poco de la aplicación, normalmente 2 veces al año, una cosa así, y el equipo se calibra al igual que un electrodo de pH, ¿vale? Hay unas soluciones patrón llamadas, creo que son fencinas o similar, algo así, y que tienen unos NTU y los cuales, bueno, pues se trata de calibrar y ajustar en el proceso de calibración de nuestros equipos, como los Aquis, multiparamétricos o incluso el que tenga un PLC, si es capaz de, digamos, automatizar esa calibración, pues se ajustan de esa manera. Sin embargo, el sensor de oxígeno es mucho más sencillo. Básicamente hay un punto de medida digamos, del líquido de todas las aguas que es común a todas ellas. Es decir, en la parte superior de todos los líquidos hay un intercambio de agua, de evaporación, digamos, de agua saturada, y lo que se hace es colocar el oxígeno, el sensor de oxígeno perfectamente seco, muy cerca de la superficie, ¿vale? Y una vez que está ahí y que está estable, simplemente es apretar un botón y queda automáticamente calibrado. Habitualmente y dependiendo de la aplicación, como siempre, hay gente que pues cada 2 semanas, una vez al mes, calibra este tipo de equipos. Tienen, cada vez que pasa un tiempo, no hay que cambiar todo el electrodo, tanto el de turbidez como el de oxígeno tienen una membrana que se cambia cada X años, más o menos 5 años, por ahí anda la cosa, ¿vale? Tenemos una preguntita, Oscar. Mm. ¿Cuáles son sus protocolos de comunicación? Vale, los equipos, tanto el de oxígeno como el de turbidez, la pregunta es muy interesante porque, como veis aquí abajo, pueden tener señales 4A20, ¿vale? La señal 420 de toda la vida, uno quiere trabajar con un PLC, etcétera, pero si el usuario va a trabajar con equipos Yumo, yo recomiendo sin dudar alguno que utilicen el Bus Digiline o a través RS485. Lo suyo es Bus Digiline porque en nuestros equipos ya está implementado la detección de esos equipos y tanto la calibración, no hace falta apenas configurar ni el rango ni otro tipo de parámetros, como puede pasar con el 420, ¿no? El 420, bueno, pues ¿entre qué rango? Entre 0 y 4000 NTU. En este caso, con el Bus Digilano automáticamente el equipo lo detecta, hace un barrido y no hace falta configurar mucho más, ¿vale? Es decir, tenemos Digiline RS485 para aquellas aplicaciones donde el usuario tenga una mayor conectividad con otros equipos, y también señales 420, que es lo más usado a día de hoy, ¿vale? ¿Algo más? Sí, tenemos otras preguntas, que es que la gente parece estar animada. ¿Cuál es la distancia máxima para llevar la señal de oxígeno? En principio, como el equipo manda una señal digital, nosotros tenemos el equipo diseñado incluso en la hoja de catálogo hasta 25 metros.
pero no impide que se pueda llevar a más distancia con un repetidor, ¿vale? No es un repetidor digamos, así como se entiende, pero es una caja en la cual se puede introducir la conexión del electrodo y luego a partir de ahí seguir con la línea. Digamos que no hay una distancia máxima si lo hacemos con esa serie de repetidores o adaptadores. Básicamente lo que se hace en ellos es introducir y conseguir que la tensión de alimentación no caiga, ¿vale? Porque al final si tiene mucha distancia, normalmente estos equipos son alimentados a 5 a 12 voltios y si hay mucha distancia los voltios caen y se consigue un poco que pierda ese tipo de señal, ¿vale? Perfecto. Pero siempre son mucho más seguras esa canalización que lo que puede ser cualquier otra señal, ¿vale? Oye, y otra pregunta, nos estaban escribiendo. ¿El sensor de oxígeno puede trabajar en agua de mar? Sí, correcto. Perfecto. Puede. De hecho, tenemos aplicaciones, bueno, en mi zona igual alguno que haya conoce San Sebastián, no sé si por el festival de cine o demás. De hecho, en el acuario de San Sebastián, donde tiburones y demás se mueven con aguas salinas, tienen diferentes sensores de oxígenos repartidos en todas las peceras. Y es agua salina. El sensor, antiguamente teníamos dos opciones, pero la diferencia de precio hizo que en la actualidad todos los sensores de oxígenos puedan ser usados en agua salina. Vale. No sé si alguna cosa más. Bueno, sería regresarnos un poco al sensor pasado, que nos dicen, ¿cuál es el tiempo Ujú. de vida de un sensor de turbidez? De turbidez, el tiempo de vida suele andar en 5 años, ¿vale? De todas maneras, el tiempo de vida es muy elástico. ¿Por qué digo que es muy elástico? Es que siempre depende del tipo de proceso. Es más, yo ahí tengo clientes que lo que hacen estiman un tiempo de vida y a través de su uso realmente se anticipan un poco, ¿vale? Si ellos determinan que cada 6, 10 años tienen que cambiarlo. Incluso antes ya me están solicitando un equipo nuevo porque prevén que ese será el tiempo de vida. No es algo como un electrodo de pH, pero digamos sí tiene una vida limitada. Perfecto, por ahora son las únicas preguntas. Si quieren seguir haciendo, estaremos encantados. Bueno, Oscar estará encantado de resolver. Pues, muy bien, muchas gracias Marina. Por cierto, no sé si ya ha salido el próximo webinar. Invito a todos ustedes que se puedan, digamos, apuntar a la Va a ser el siguiente 27 de junio. etapa. El Estaremos 20. enviando la comunicación para el 27 de junio, que va a ser de la etapa de filtración. Pero bueno, te dejo Muy continuar. bien. Muchas gracias, Marina. Bueno, todos estos sensores que hemos visto pueden ser aplicados o conectados a equipos Yumo, tanto de una sola medida o al multiparamétrico, ¿vale? El multiparamétrico, y aquí vemos un poco las islas que os solía comentar, es un hub, ¿vale? Que lo que hace es ampliar la distancia para las señales digitales. Pueden llegar a 100 metros fácilmente, no sé si 1 kilómetro, no conozco ninguna instalación, pero podría apostar a que llegaría, ¿vale? Aquí vemos un poco todos los tipos de sensores que puede manejar el equipo multiparamétrico. Como cosa ventajosa del multiparamétrico es que es un equipo tan completo que tiene registro e incluso a través de Ethernet podemos conectarnos a la nube. ¿Qué quiere decir conectarse a la nube? Hombre, lo que no pretendo es que nada se controle desde la nube, pero hoy en día está a la orden el poder ver todo tipo de registros y datos que ha pasado antes y después. E incluso tenemos con nuestros sensores de caudal, podemos totalizar el caudal que ha pasado
a través de una determinada tubería, pues no sé, si se trata de devolver aguas al río, pues que no cabe duda de que habrá algún gobierno o alguien que nos pida datos de cuánto caudal se ha vertido y en qué condiciones estaba, ¿vale? Digamos que es todo lo puedo hacer, ¿vale? Aquí tenemos que también, bueno, pues en la siguiente etapa de filtración probablemente se hablará del tipo de cloro total. Vemos el multiparamétrico que es el de un PLC. No hay que ser expertos. De hecho, yo lo puedo manejar y no me considero un experto en programación, aunque hago mis pinitos, pero bueno. Bueno, y sin más, pues Perdona, que sí. tenemos algunas preguntas acumuladas. Ujú. Dice Luis, buenas tardes. ¿Tienen un estudio de cuál es la cantidad mínima de sensores de oxígeno disuelto a colocar en un reactor aireado? Buenas tardes, Luis. Pues no disponemos de ese detalle. No sé si alguien más en el webinar puede aportarnos ese detalle, pero lo desconozco. No siento no poderme. De todas maneras, me apuntaré esta pregunta y en cualquier caso le diré a mi compañera Marina. Igual Octavio puede Y, saberlo. de hecho, no tenemos un estudio, pero esto depende de la precisión que quieras tener en tu reactor. Tenemos clientes que el estándar es poner un sensor por reactor, pero sí hemos tenido casos, al menos en México, que han puesto 2 sensores o 3 en el mismo reactor y lo que hacen es un promedio. Porque, ojo, no es lo mismo medir el oxígeno disuelto, por ejemplo, si este es el tanque, medirlo en este punto, o sea, medirlo aquí, medirlo en la parte de atrás o del otro lado. No hay una regla como tal, o sea, eso es más bien qué tan preciso quieres hacer tu medición y esa es una parametrización o un promedio de los 2 o de los 3 sensores para poder determinar la concentración de oxígeno que tiene el reactor. Digo yo que igual depende del tipo de volumen, ¿no? Del reactor al final. No es más que sale igual que un sensor de temperatura. Si hay gente que me dice, hostia, Oscar, ¿dónde mido temperatura? ¿En la parte de abajo, de arriba? Donde quieras. Si es un vaso de agua, pues con un punto creo que vale. Si es un tanque de sedimentación, pues hombre, entiendo que cuantos más puntos para tener una idea homogénea de ello podría valer, pero tampoco no es algo que sepa decir con claridad. Claro. Seguimos con las preguntas. ¿El sensor de turbidez permite Digiline? Creo que esa la Sí, respuesta. Nos sí, pregunta Francisco. sí, Francisco, permite Digiline. Vamos con la Además, pregunta de Marcos. Perdona, aquí Silvia. se ve. Sí, perdona. Mira, en este gráfico podemos ver cómo esto donde está el hub representa una línea Digiline, ¿vale? Es decir, esto es ¿Se ve mi ratón, verdad? Sí. Eh, ¿Se ve, Marina, el Sí, se ratón? ve, se ve. Sí, sí, vale. Aquí se ven los sensores que van directos, ¿vale? Y aquí tenemos representados los que van a través de Digiline. Tanto el de cloro, turbidez, oxígeno y pH, también los hay de conductividad, ¿vale? Pero pintados solo están estos. Digamos que ahí se ve claro que el de turbidez, como os comentaba, simplemente es necesario poner en cada hub una fuente de alimentación para garantizar los voltios, ¿vale? Que no se pierdan. Perfecto. Sí, Marina. Seguimos con la siguiente. Perdona. Sí, nada más como comentario, por ejemplo, para los de turbidez, lo único que hay que asegurarnos es que el conector sea M12, mira, para conectarlo directo. Ya ves que el turbidez tienes 2 versiones, con 4 hilos y con conector M12 para conectarlo directamente al hub. Eso es. Perfecto. Vale. Listo. Gracias, Octavio. Nos preguntan, en base a su experiencia, y muy bien que tenemos aquí a Oscar y Octavio, porque podrán hacer un intercambio de ideas, ¿qué diferencias encuentran en plantas tratadoras de agua en España o México en cuanto a sus productos? ¿Cuál se vende más en España y cuál en México? ¿O problemas más recurrentes en cada país? Vaya pregunta. Esto no lo Es un pregunta poco. Marcos. No, es una pregunta un poco
Por lo menos en España sí que tiene que ver un poco también con el feeling que tengan los usuarios. Hay gente que me pregunta más por el electrodo de pH. Hay en plantas que les hace más gracia o les representa menos problemas, porque no todo es el funcionamiento. Si fuera por el funcionamiento, yo no tengo duda de que comprarían siempre los equipos de Yumo. Pero bueno, ahí interfieren muchas otras cosas, ¿vale? Digámoslo así, económicas, logísticas, de otra índole. Entonces no podría saber. Sí que te puedo decir, Marina, y cómo era la persona que ha preguntado, Te lo diré. no recuerdo, no recuerdo Mar- el nombre. Bueno, Marcos. Marcus. Sí, bueno, lo que sí te puedo decir es que digamos que el electrodo que más se suele es el electrodo de pH, pero por una cosa más sencilla, es el que más se desgasta, con lo cual tiene un mayor consumo, ¿vale? El resto de equipos también son suministrados. Digamos, todos los equipos que salen aquí en algún momento dado, pues en algún instalador, algún integrador de algún tipo de planta pequeña lo ha podido utilizar. Vale. No sé si te hemos respondido y si no nos guardamos la pregunta para la siguiente sesión. Ahora voy con la de Francisco. ¿Hay turbidímetros con limpieza automática de 24 BDC? ¿24? VDC. Yo no soy técnica. Esto Ah, significa vale, algo. a 24 voltios de continua. Vale. Vale, vale, vale. Al final, el sistema de autolimpieza no deja de ser algún elemento mecánico, ¿vale? Sí que es cierto que como tal, Yumo, no sé si tiene uno disponible, antiguamente lo había, no me suena ahora que lo tengamos, Sí, lo tenemos, ¿verdad, Octavio? Sí, 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 sí sí. me suena, pero ¿qué tensión tiene la alimentación? ¿No? Es que tendría que No, mirarlo en la hoja técnica. ojo, es que el sensor de turbidez se alimenta con 5 volts de corriente continua o directa. El sistema autolimpiante es algo mecánico, es un accesorio de montaje donde se inyecta agua con aire. Lo que hay atrás, pues es un mecanismo, es una bombita, un compresor. Eso es ajeno a Yum. Pero no sé si está preguntando Francisco por el sistema o por el sensor. No lo sé. Yo diría que es ¿no? Por el sistema de autolimpieza. Sí. No sé, a ver, déjame ver si Francisco nos responde algo. No tengo respuesta aún. Francisco, ¿podrías Bueno, escribirnos? en cualquier caso es algo que se puede ver. Al final el elemento de limpieza, hombre, el sensor se alimenta con lo que se alimenta. Al final se trata de poner algún tipo de alimentación intermedia. Tenemos fuentes en nuestro catálogo que pueden llegar a convertir y si no, yo creo que será fácil de hacerlo. De hecho, nuestro multiparamétrico alimenta los sensores directamente. Correcto. Sí. Bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta. La colocación de los sensores de oxígeno disuelto, ¿es preferible realizar la medición directa en el reactor o mediante extracción de líquido? Hacer una medición in situ, pero con medición fuera del reactor. Es decir, por bombeo se toman muestras. Me queda claro, yo me imagino que es a través de algún tipo de bypass. Los casos que yo conozco y los clientes que manejo lo miden directamente. No tengo ninguno que haga un bypass o algo similar para medir fuera, ¿eh? Desconozco si alguno manda el agua fuera. Los que yo conozco lo meten a través de una conexión CLAN, mucho más segura y rápida para medir la distancia donde lo van a colocar y simplemente lo introducen y miden directamente normalmente en la parte baja del reactor. Perfecto. ¿La turbidez se mide por óptica? ¿Cuál, perdón? ¿La turbidez se mide por óptica? Nos Sí, pregunta sí, de Francisco. hecho, eso es. De hecho, tiene un emisor y un receptor. Es decir, si algo se pone en medio, una bolsa, un algo, va a medir mal. O sea, incluso hay diseñados
accesorios, ¿vale? Para que incluso, pues digamos, los peces o otro tipo de elementos no los ataquen. Como cosa curiosa os diré que los pulpos tienen una especial atracción hacia los sensores de oxígeno, ¿vale? Es curioso. Les atrae y normalmente hay que tener cuidado de que no estén cerca, sin más. Físicamente lo digo en realidad un pulpo, ¿vale? Lo digo porque en el acuario tuvimos esa experiencia que el pulpo, no sé por qué, le atraía el sensor de oxígeno. Y el de turbidez, como también tienen un LED que emite, entiendo que también la atraerá. Nos sigue, bueno, Francisco nos está diciendo a lo que se refería anteriormente, que era, que no sé si se acuerdan la pregunta, pero también podríamos responderle un correo con aclarando Sí, este sin tema, problema. sobre todo para no alargarnos mucho más. Francisco, te estaremos escribiendo y bueno, por no alargarnos mucho más y según esto estamos acotando el tiempo. Creo que de momento son las únicas preguntas. De cualquier forma, vamos a escribirles con respuestas a estas preguntas. Y nada, agradecerles que estén participando, que sean tan participativos, que interactúen con nosotros y hagan tantas preguntas, que estamos muy contentos. Y por otra parte, nosotros estamos ahora haciendo toda la traducción de los brochures. Ahí en la presentación que les envío van a ver un link en donde van apareciendo los brochures que vamos traduciendo a español. Porque, como siempre digo, siempre es más cómodo y más rico leer en nuestro idioma, ¿no? Por otra parte, los webinars, bueno, ya saben que es una serie de webinars. El siguiente webinar, ya tenemos la fecha, va a ser el 27 de junio. Estaremos mandando la invitación en breve. Y como la vez pasada, también enviaremos la grabación de este webinar con la presentación, el PDF de la presentación y la invitación del siguiente webinar. Así que ya saben que me pueden escribir a Óscar, a Octavio. Y bueno, estamos aquí para contestarles a sus dudas. Sí, por mi parte, solo agradeceros vuestro tiempo y espero, bueno, que haya sido un poco clarificador, un poco el resumen de ver cuál es el alcance que Yumo tiene en sus equipos y que con esta pequeña pizca de conocimiento, pues podamos ayudaros. Sé que alguno pensará, no, estos son comerciales, tratan de vendernos sus equipos, pero el fin de todo es que las cosas puedan medirse y gestionarse de una manera más fácil y sencilla. ¿Vale? Nada más por mi parte, Marina. No sé si hay algo más que añadir. Nada más que recuerden, si quieres, la siguiente diapositiva. Nada más. Ok. Bueno, ahí tenéis. vamos a mandar esta presentación. Tienen los datos de Octavio, tienen los datos de Óscar. Los míos están en todos los correos que les mando, así que bueno, no tampoco es que los necesiten aquí. Pero bueno, encantada de que estén aquí y anoten la fecha. Los vemos el 27 de junio para la etapa de filtración. ¿Ok? Pues muchas gracias a todos y agradecemos también que nos califiquen. Bueno, quiero decir que sí, que califiquen nuestro trabajo, porque es lo que nos motiva o nos desmotiva. Muchas gracias y nos vemos el 27. Chao, gracias. Hasta luego.